¿Cómo Hola, Clau. están? Hola, Vero. Buenas noches, Doc. Qué gusto tenerlas por acá, a ambas. Ay, déjame ponerme ya va, algo que me vea más bonita. Se ve perfecta, Doc. Yo estoy como en la oscuridad, pero bueno. Es la luz que hay, chicas. Yo las veo bien y las Sí, escucho bien. bien. Sí, yo Si, también. si las personas por acá nos confirman que nos están escuchando a todas y que nos ven bien a todas, porfa. Y así Está damos bueno. un par de minutitos para entrar en materia, que el tema de hoy pica para bastante. Por ahí Eh, saldrán a respirar seguramente. se le entrecorta un poquito, Doc. Sí. Que seguramente van a salir algunos chillando por ahí, pegando gritos. Sí, creo que a Trini ya por ahí le aparecieron en su cuenta algunos comentarios. Puede pasar. Pero bueno, creo que, por lo menos desde mi lugar, repetir hasta el cansancio que no es que uno esté en contra de, sino de tener coherencia y conocimientos para tomar la decisión. No sé Exacto. qué Sí, opinan ustedes. y justo con eso, atajando el comentario, justo con eso quisiera comenzar, y ya para abrir oficialmente, ya que nos confirmaron que se escucha bien y que se ve bien todo, arrancar por allí y con el statement de que esto no es un live en contra de la castración ni de la esterilización. No estamos ni satanizando ni demonizando estos procedimientos. El punto es el debate a la individualización al momento de tomar la decisión, cuando sea el caso, y cuándo sí debe realizarse de manera, digamos, sistemática, que viene a ser en el punto del tema de control poblacional. Pero eso no es lo que siempre pasa, y ahí es donde me quisiera que arrancáramos, ¿no? El tema de cómo separar cuando debemos manejar este tema de, por ejemplo, las esterilizaciones masivas o estas jornadas de esterilización, estas campañas, y cuando es el criterio cuando me llega un paciente a consulta con un cuidador responsable, que se está haciendo una cirugía programada, y si ambos casos se deberían manejar de la misma manera. No sé quién quiere comenzar. Yo quiero añadir a lo que tú estás diciendo, que no se ofrece nunca la información completa a la hora de recomendar una esterilización. ¿Ok? Siempre dicen que no hay efectos secundarios, que no pasa nada, que es mejor, y eso no es verdad. No es verdad, sí es verdad, porque tú estás eliminando una producción de hormonas importantes para un organismo. Las hormonas están todas, siempre interactúan todas, no actúan aisladas. Entonces otros órganos tienen que pasar a producir esas hormonas, que a lo mejor las producen en cantidades mínimas cuando se requiere, pero que en general no es su función principal. Entonces van a ser órganos que se van a estresar porque tienen que aumentar su producción de ciertas hormonas faltantes. Y bueno, de ahí en adelante la parte es más compleja, pero es importante transmitir que sí hay efectos secundarios. Exacto. Y que si Trini. fuese tan, no, complementando la idea de Clau, que si en realidad creo que siempre uno se agarra de eso de reduce al 0% el riesgo de tumores mamarios la castración previa al primer celo. Es cierto, porque no puede haber cáncer en un tejido que no está para arrancar, como puede ser el ovario, ni en un tejido que no recibe la estimulación, como sería el tejido mamario. Pero en ese caso estaríamos removiéndonos todos, creo yo, órganos todo el tiempo. Como Sí, llamar un poco a esa reflexión, porque a nosotros como humanos, decir, bueno, yo la verdad que no quiero tener cáncer de ovario ni de mama, bueno, no se hace eso. quítate el hígado, ¿Por qué pues. lo hacemos tan sistemáticamente? Mira, sí reduce porque es como tú dices, Trini, por supuesto, donde no hay un útero no puede haber cáncer, pero aumentan las probabilidades de cáncer del hemangiosarcoma, por ejemplo, el tumor, un tumor que es muy común en el corazón, aumenta la posibilidad de tumores óseos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, Exacto. ahí justo antes, estos días previos, desde que acordamos que íbamos a hacer este live, estuve revisando un poco lo que era la literatura, ¿no? A nivel de los estudios científicos y todo esto que está publicado, que es acceso público, así como nosotras accedemos a eso por internet y por Google, ustedes también tienen acceso. La mayoría están escritos en inglés, pero fácilmente con el traductor de Google también. O sea, cada vez nos hace la tecnología las cosas y el acceso a la información más simple. Y me pareció súper interesante y
comencé con la reflexión de cómo manejaba yo mi práctica clínica en ese momento, y justo eso que comentabas, Trini, de esta recomendación general de en las hembras esterilizar antes del primer celo, disminuye un 0% el cáncer de mama después del primer celo, entre el primero y el segundo, entonces aumenta que sea un 5% y toda esta situación. Y yo decía, ¿de dónde escuché yo esto? O sea, porque yo lo empecé a repetir, pero nunca realmente me tomé la pausa para revisar de dónde estaba adquiriendo esa información. Y no tengo ni la menor idea, no tengo el menor recuerdo de por qué yo empecé a repetir esto como un lorito y que eso fuese parte de mis recomendaciones. Y una de las cosas que me llamó la atención revisando los estudios era que realmente no hay una evidencia concluyente de que la esterilización prevenga el cáncer en las hembras, porque de todos unos estudios que hicieron en retrospectiva, de 11.000 y yo no sé cuántos estudios, solo unos pocos hablaban de la prevención de cáncer y la esterilización, y de esos pocos eran 13, 9 los descartaron por estar con conflictos de intereses. Y fue como, ¿con qué nos estamos quedando? Yo sé dónde lo escuché, Vero. Yo lo escuché en la facultad. Hace Mira, 5 años aproximadamente. 6 años, sí, no me acuerdo ya exactamente, pero lo tengo anotado en un teórico. Sí, sí, me acuerdo. Parte de la doctrina. Y sí, y es como, a mí lo que me hizo fue reflexionar de cuántas cosas en mi práctica no empecé a ejecutar de esa misma manera, ¿no? De eso de que lo escuché, capaz lo escuché en un congreso o en una conversación con algún colega a quien en ese momento lo consideraba con más experiencia, no sé, pero se volvió rutina en mis sugerencias y hoy en día es como, no, ya va, pero ¿quién es ese paciente? O sea, ¿por qué lo queremos esterilizar? A veces me llegan comentarios de que tengo que hacer estos exámenes porque tengo que esterilizar a mi perra o mi perro. Y es como, ¿por qué tengo que? Porque ya está en la edad de. ¿Cómo empezamos a llegar ahí de que se convirtió tan sistemático todo? Incluso hay casos en donde para mejorar la conducta, la recomendación es castrar, sobre todo a los machos, y es como, sí, hay evidencia de todo lo contrario. tal cual. ¿Cuál ha Sí. sido las experiencias de ustedes en estos aspectos? Bueno, yo particularmente, como nunca trabajé en clínica directamente, no ejercí la veterinaria clínica como tal, porque yo quería era inmunología y otras cosas que, bueno, a la final no pude estudiar. Pero siempre he escuchado que hay que esterilizar, y la verdad es que hasta ahora ningún veterinario, ningún colega, amigo o no amigo me ha podido demostrar a mí por qué esa recomendación. No hay manera de demostrarlo. Entonces, que te lo enseñan en la universidad no es una garantía, porque también nos enseñaron que los alimentos concentrados son buenos. Entonces, ya aprendimos pues que uno Sí. sabe, yo sí daba los alimentos concentrados y realmente me doy cuenta que, y digo, menos mal que no tuve perro recién graduada, porque también lo hubiera matado con los concentrados. Entonces, es simplemente una cosa de que uno va creando conciencia, porque cuando tú vas viendo todo el organismo como una entidad completa, que es compleja, que depende de todo, depende de su integridad y no de que un órgano funcione bien independientemente de los demás. Eso no existe, o sea, no existe que un órgano funcione independiente del resto del organismo. Entonces, cuando uno va viendo eso y va teniendo esa conciencia, uno se da cuenta que la solución no es quitar aquí, quitar allá, cortar aquí, curar aquí, tapar aquí, sino que es como restituir la función natural de ese organismo. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que, claro, si tú quitas un útero y unos ovarios, tiene que haber repercusiones, y en endocrinología lo vimos, y se nos olvida, en endocrinología no los enseñan. Las hormonas influyen en muchas partes del cuerpo, no nada más en la reproducción. Influyen en el crecimiento, influyen en el sistema inmunológico, influyen en los intestinos, influyen hasta, bueno, hasta en la voz influyen las hormonas reproductivas. Entonces, tú no puedes pretender que vas a quitar unas gónadas y el cuerpo va a seguir igual, va a estar equilibrado. No es así, no es así. Tú estás alterando el ritmo natural de un organismo, que es integral. Entonces, Sí. ahí fue cuando yo también me puse a investigar, y yo sí te puedo mostrar
más de 15 estudios que hablan de los efectos secundarios de esterilizar. También vamos a ser justos, también me he encontrado que hay algunas enfermedades que se disminuye el riesgo cuando tú esterilizas, pero ponte tú, son como 3 o 4, contra las otras 15, ¿verdad?, que ponen en riesgo la vida del animal, que ocurren cuando tú esterilizas. Entonces, bueno, la propuesta no siempre es esterilizar, sobre todo pues si los dueños son responsables, pero la propuesta es dejar las gónadas siempre, pues. Pero esa práctica no la hacen en Estados Unidos, pero en otros países no la hacen, y los veterinarios deberían entrenarse en eso, porque pues si hay que remover un útero, pues por lo menos deja las gónadas para que el animal tenga su equilibrio endocrino. Bueno, antes de darte la palabra, Trini, eso me llama mucho la atención porque ciertamente en Estados Unidos, no sé si en Europa es igual, existe esta diferenciación, ¿no?, entre la castración completa y lo que ellos le llaman el spay y el neutering, ¿no?, que es uno sacamos el órgano sexual o en el caso de la hembra el útero, pero se quedan los ovarios, y en el otro sacamos todo, que es la esterectomía completa. No sé cómo es la situación aquí en Argentina, porque realmente no he discutido eso, pero en Venezuela pasaba que cuando quedaban partes del ovario siempre lo calificábamos como un mal procedimiento quirúrgico porque dejaron el ovario. Y resulta que eso es una técnica. No sé si lo hacían adrede en el caso en el que lo veíamos, ¿ok? No lo creo. Pero eso es una técnica, y a veces incluso me he encontrado con algunos cuidadores de cachorros que he venido acompañando con el cambio de alimentación y llegan a este punto de tengo o no tengo que esterilizar. Y cuando tengo las conversaciones con ellos y les explico todo esto, les digo, bueno, si lo que estamos evitando es porque no queremos que la perrita en ningún momento quede embarazada, no queremos embarazos no deseados ni nada por el estilo, busca un cirujano veterinario que haga solo la remoción del útero. Y no, es imposible. Es imposible encontrarlo. O sea, no, sí, porque eso no se hace. No. Y uno que estudió cirugía y hizo esa cirugía en clases, uno sabe que es posible. Claro, y más bien hasta capaz y es más sencillo porque tienes un par de ligaduras menos que hacer, pero... Sí. Pero bueno, Trini, ¿cuál es tu experiencia en esta situación? Ajá. Bueno, tengo muchos años menos de clínica que ustedes, chicas, pero mi experiencia fue mucho cáncer, mucho hemangiosarcoma, mucho osteosarcoma, todos animales castrados, obviamente. De hecho, yo en la clínica en la que trabajaba nos dedicábamos en gran parte a animalitos con procesos oncológicos porque hacíamos inmunoterapia. Así que venían muchos animalitos derivados también que no querían hacer quimio, que querían otra opción. Todos castrados, todos castrados, todos con tumores. Tumores súper agresivos, todos de todas formas animales que no consumían dieta natural. Eso creo que jugaba un papel muy importante, pero ahí fue también cuando me empecé a plantear, de decir, bueno, hay algo que no está bien, ahí me fui por el lado de la alimentación, pero también entonces el hecho de remover las gónadas sexuales no me está favoreciendo en nada, porque teníamos muchísimos perros y gatos también con problemas osteoarticulares desde jóvenes, que en ese momento no lo relacioné con la falta de las gónadas, pero ahora sabemos que sí es así. Y hemangiosarcomas creo que me he cansado de ver realmente. Es un tumor muy agresivo y desgraciadamente no hay mucho que hacer. Y con respecto a lo que comentaba Clau, que nada, me vino a la cabeza otra cosa que quizás no está directamente relacionado con los animales, pero a las mujeres que se les realiza quizás la histerectomía, que se les saca el útero o que se les sacan los ovarios. Realmente si vos hablas con una persona que haya pasado por ese procedimiento, te cuenta que no es una pavada, que no es que le sacaron un diente, o sea, es algo que tiene incluso un efecto a nivel emocional y que no lo estamos teniendo en cuenta por decir, ay, bueno, es un animal. Bueno, es un animal que tiene sus emociones y que tiene todos sus procesos emocionales más allá de lo que uno lo pueda, como, no sé, quitarle importancia. Entonces, no solamente es a nivel físico que estamos generando un daño, por así decirlo, no, quizás no es la palabra adecuada, sino que también tiene un efecto, y se ve de hecho, un efecto sobre lo que es la emoción y la conducta. Ya se sabe que no hay que castrar en este momento animales que sean reactivos, llámeselo así, no sé si está bien o mal, yo no soy experta en comportamiento, porque empeora la situación. El hecho de sacar, por ejemplo, las gónadas en perros reactivos los revuelve más inseguros todavía. Pero bueno, nada, esa es como mi experiencia. Realmente yo donde trabajaba participaba
de cirugías en animales de 6 meses. ¿Vero? Sí, ¿Estás sí. como Ah, ok. Se me apagó la luz principal. Bueno, Ay, ahí está, me asusté. Nada, cirugías siempre en animales muy jóvenes y animales que después empezaban con procesos oncológicos igual. Está bien, quizás no tenían un proceso oncológico en un útero, pero sí he visto de todas formas tumores mamarios, incluso en perras castradas. Hemangios un montón. Claro, y para comentar un poquito lo que hablabas de los humanos, Trini, cuando una mujer requiere que le remuevan los ovarios, le hacen una terapia de suplementación de hormonas. O sea, Total. le dan hormonas porque saben que hay efectos secundarios. Yo particularmente he hablado con endocrinólogos y, y de verdad, como lo plantea la endocrinología, no hay manera de que tú remuevas unas gónadas y no haya efectos secundarios. No. Y no. es que no hay manera, realmente no hay manera de que toquemos el organismo de un lado y eso no vaya a afectar al resto, que era lo que decía la doctora Claudia en un principio, el punto de nos hemos acostumbrado en la medicina a ver el organismo como separado, ¿no? Y capaz y las especializaciones han jugado un poquito en contra en ese aspecto, porque te haces tan especialista en un área, endocrinología, cardiología, gastroenterología, que nos enfocamos nada más como un caballo con gringolas en esa parte y no vemos el todo, incluyendo el todo emocional y de vivencia de ese animal, porque el todo no es nada más el paciente que está montado sobre la mesa, es cómo vive, cuál es su calidad de vida, cuál es su vínculo con la familia, sus paseos, su alimentación. Y un patrón que continuamente vi cuando estaba revisando el tema de los estudios, que obviamente no los leí todos, pero sí me habré leído unos 15 de pasada y un par un poco más profundo, que obviamente todos al final la conclusión es necesario hacer más estudios, es necesario evaluar esta situación de manera más individualizada y tomar un contexto completo del animal. Porque entonces un comentario que leí y que me parece súper importante con el tema de lo que estábamos hablando de dejar los ovarios, sacamos el útero pero dejamos los ovarios, el riesgo potencial a lo que llamamos piómetra de Muñón, que es cierto, o al menos nos lo dijeron mucho. Yo en lo particular, si habré visto 2 casos de piómetra de Muñón, es mucho, sin embargo, es un riesgo que está allí, pero es que evidentemente la piómetra no se da simplemente por un efecto ovario-útero presente, porque si no, todas las perras no castradas tuviesen piómetra. El 100% de las hembras tuviesen piómetra si no hubiesen sido castradas, y ese no es el caso. Entonces, algo más está jugando a favor de que ciertos individuos de ciertas edades tengan mayor riesgo de este tipo de enfermedades. Y eso, hoy en día, creo que está muy relacionado a la alimentación, porque hay un cambio de la microbiota uterina, hay un cambio fisiológico, hay una inflamación crónica, hay cambios metabólicos, hay depresiones del sistema inmune que hace que esas bacterias que normalmente habitan en el útero, pues se salgan de control y terminamos en una piómetra, incluyendo una piómetra de Muñón. De hecho, fíjate tú, mi perrita Runa, ella tiene 11 años, ella es una Jack Russell que le viene el celo una vez al año, siempre le viene una sola vez al año, y a los 2 meses siempre tiene embarazo psicológico, ¿ok? Pseudopreñez. Y yo al principio pues la manejé con fármacos, las 2 primeras veces las manejé con fármacos y ya después empecé a manejarlo de manera natural. Me he dado cuenta que una perrita que tiene muy poco contacto con la naturaleza, porque yo a medida pues que he ido trabajando más, no he podido sacarla como la sacaba antes, al parque y todo ese tipo de cosas, hace menos ejercicio, tiende a tener más este tipo de problemas. ¿Qué hago yo? Le hago ayunos, le reduzco la cantidad de ingesta calórica y le hago terapias para conectarla con la tierra. Y se le quita solo, sin fármacos, sin nada. Entonces, generalmente los perros pasa igual que con los humanos, que cuando están muy desconectados de su esencia, ¿verdad? Van a tener desequilibrios. A lo mejor las emociones de ellos mismos no ocurren, pero ocurren las emociones de nosotros sobre ellos, como decía Vero, y ocurre la desconexión de ellos con la naturaleza, con su naturaleza propia. ¿Cómo es posible que tú le des un hueso a un perro y el perro no sepa qué hacer con un hueso? Una pata de pollo.
Yo he visto perros que no saben qué hacer con una pata de pollo. Después se les va despertando el instinto. Entonces los perros también viven desconectados de la naturaleza, porque están conectados al entorno que tienen, que somos los humanos, llenos de problemas, de ansiedad, de estrés, y eso los desconecta a ellos. Entonces ellos funcionan muy bien cuando están conectados a la naturaleza, por esto del ciclo circadiano y todo esto. Pero un perro desconectado tiende a tener también muchos más problemas, sobre todo hormonales. Trini. Tal cual. Bueno, re interesante lo que cuenta Clau de la pseudopreñez. Era una de las cosas que me estuvieron consultando justo cuando hablábamos del live, así que espero que las personas que me preguntaron la hayan escuchado, porque es súper claro y se entiende. Me decían, pero ¿cómo hacemos? Porque sufren un montón con la pseudopreñez. Bueno, ahí la tienen a Clau. más claro imposible. Y sobre todo, nada, a veces uno se pone reiterativo con el tema de la alimentación, pero el 90% de las probabilidades de un organismo de tener o no un proceso oncológico dependen del medio ambiente y de la dieta, porque vi por ahí que pasaban algunos comentarios sobre, no llegué a leer bien, pero creo que decía que no había podido castrar a la perra y que había empezado con tumores mamarios. Lógico, porque muy probablemente haya estado consumiendo balanceado, los balanceados la mayoría tienen soja y la soja actúa como un análogo del estrógeno, con lo cual ese tejido estaba súper estimulado, sumado a los conservantes, a los saborizantes, al glifosato y a todo lo que es procancerígeno dentro de un alimento que estamos dando todos los días, toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos pretender que un organismo no desarrolle una masa tumoral si está consumiendo veneno, por así decirlo, a diario, más las pipetas, más los antiparasitarios, más extras que quizás ni siquiera son necesarios y nunca se nos ocurrió plantearnos eso? Claro. Es como invitar un poco la reflexión, ¿no? El glifosato que actúa como un estrógeno. Las micotoxinas, que la otra vez la estaba hablando con el doctor Christian también, esta reiterativa contaminación, ¿no? que es un hecho que todos los balanceados están contaminados con micotoxinas. La gravedad del tipo de micotoxinas va a ser más o menos, pero todos están contaminados. Entonces imagínate consumir micotoxinas en el desayuno, almuerzo y cena durante 3, 4, 6 años. Eventualmente algo va a pasar, porque si a eso también le sumamos todos los demás tóxicos químicos de la desparasitación mensual, de la pipeta, y como bien dices, Trini, es como, o sea, estamos armando la receta perfecta para que eventualmente algo pase. Y entonces, es que no lo esterilicé, es que no hacía esto o lo otro. Ya terminan siendo una suma de factores, y eso también es importante recalcarlo, porque actualmente tengo un paciente que, bueno, tiene osteosarcoma, él come natural desde hace 3 años, un poquito más de 3 años, fue castrado cuando tendría más o menos 3 años. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Tiene relación el osteosarcoma con los 3 años de comida balanceada que tuvo en un principio? Los 3 años de comida natural no lo protegieron, fue la castración, fue el ambiente, fue el estrés del cuidador. ¿Qué fue? No vamos a tener una respuesta. El punto aquí es el llamado a ciertas cosas debemos dejarlas de hacer sistemático. Lo he conversado antes del tema de la desparasitación. Dejemos de desparasitar de manera sistemática, porque no es un procedimiento farmacológico, médico, que debe ser aplicado con un criterio. Es lo mismo que, bueno, vamos a manejar antibióticos por si acaso, entonces. Tomemos antibióticos todos los días por si acaso. Sabemos que eso no lo podemos hacer, sabemos el peligro del consumo de antibióticos de manera continua y sin necesidad. Es el mismo principio, es el mismo llamado a la conciencia y a preguntarnos, ¿es realmente necesario? ¿Es esta la única opción? ¿Hay otras alternativas? ¿Es lo que mi peludo necesita en este momento o no? Allí es donde viene el punto. Sí, y para completar lo del osteosarcoma, sí hay estudios que demuestran que esterilización predispone al animal a sufrir de osteosarcoma. Y a lo mejor no es que la esterilización le da el osteosarcoma, pero unido a las croquetas más la esterilización, es listo. Es un check para tener un osteosarcoma o un hemangiosarcoma. A mí todos los perros que me han venido con hemangiosarcoma son esterilizados. Todos. Sí, que Trini lo comentaba. Y ahí también hay un factor interesante de la genética. Y aquí sí vamos, me pareció súper importante con los estudios, el tema de la genética por las razas.
este perrito del osteosarcoma, además de esos 2 check, tiene el check que es un labrador. Y en los estudios demostraban el tema de los golden, los labrador, los pastores alemán, todos los perros de raza mediana grande tienen mayor predisposición a desarrollar patologías osteoarticulares después de las castraciones. Entonces volvemos, ¿quién es mi perro? ¿De qué tamaño es? ¿Cuál es su condición corporal? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál ha sido su historia de vida? ¿Soy yo un cuidador responsable que si no quiero un embarazo no deseado, puedo contener a mi hembra en casa o a mi macho que no vaya a preñar a todas las perras de la cuadra? Porque ahí entra mi responsabilidad. Porque a fin de cuentas, el animal que está bajo mi cargo, está bajo mi cargo. Exacto. Entonces... Y ver eso que dijiste, por favor, de hacerse cargo de los machos, porque es muy fácil decir, bueno, a mí ¿qué me importa? Lo que haga mi gato macho a la noche o mi perro que sale a pasear, si no son mis perras o mis gatas que quedan preñadas. Bueno, creo que estamos haciendo mucho hincapié en eso. Y quiero creer que la mayoría de las personas que son parte de nuestras comunidades en Instagram son personas que son totalmente conscientes de esto, que les importa, que no te van a decir, no, la verdad que a mí no me importa si mi gato deja preñadas 5 gatas por noche. Entonces apelar a eso, a que ya hoy en día, con la cantidad de información que tenemos, con la cantidad de información también para ser tutor responsable, porque yo hace 10 años no tenía ni idea de que el gato no tiene que tener acceso ilimitado al exterior. Así como mi gata se contagió BIF y como mi gato anterior se contagió BILEF. Mi gata está viva por inmunoterapia y mi gato tuvo una muerte bastante espantosa. Entonces, hoy en día yo soy tutora de un gato macho que tiene 2 meses y medio, llegó a casa con 3 semanas de vida, pésimo, lo dejaron abandonar en una veterinaria, jamás separar un animal ante los 3 meses con la madre, y yo decido no castrarlo, y yo decido que no tenga acceso al exterior, y yo pago para armar un catio para que tenga acceso limitado, pero que no se corte su libertad de estar en contacto con la naturaleza, con las plantas, con alguna planta de medicina que él elija relacionarse, pero es mi responsabilidad porque yo me hice responsable de otro animal. Entonces, apelar también a eso, a que ya con la cantidad de información que tenemos disponible, si nos vamos a hacer cargo de un animal, tenemos que tener en cuenta que eso conlleva tiempo, plata, mucha plata más de la que yo me imaginaba poder llevar tener un gato, y esfuerzo, y leer, sentarse a leer, consultar con especialistas. Yo para este nuevo bebé que llegó a la familia, consulté ya con 3 personas distintas sobre diferentes temas, y está perfecto, o sea, ¿quién soy yo para hacerme cargo de cosas de las cuales no estoy informada? Y bueno, quizás es duro de escuchar, pero necesitas mínimamente un presupuesto anual por animal, porque es así, o sea, necesitan cosas básicas, ya sea alimentación, recreación. No podemos ya tenerlos al perro atado al árbol y al gato suelto como cazador de plagas, me parece. Quiero creer. Es que sí, es eso, es el tema de hacernos responsables con todas las letras de cuidar, y no solo lo que bien decías, de cuidar no solo al individuo, sino el impacto que puede tener ese individuo en la comunidad si le vas a permitir entrar y salir, ¿no? Las evidencias que hay hasta ahora en cuanto a porcentajes y números y evidencia científica de varios de los estudios de la lectura, era el hecho de que sí, la castración disminuye las posibilidades de ciertas cosas, pero todo lo que disminuye es temas de que, o porque estamos sacando el órgano, lo que ya estábamos hablando, por ejemplo en el caso de las hembras, las piómetras, o en el tema de los casos de los machos, era que disminuye la probabilidad de muertes por traumatismos o por enfermedades infecciosas. Y obviamente disminuye porque le estás quitando esa predisposición al animal a lanzarse a pelear por territorio, a el hecho de estar en contacto con otro animal potencialmente contagiado, pero no, eso no es un tema de castración, eso lo puedes limitar controlando a tu animal en los paseos, en el espacio que está en casa, porque al mismo tiempo, como disminuye esto, aumenta todo lo demás, aumenta las posibilidades de problemas articulares, aumenta posibilidades de ciertos tipos de tumores, incluso de enfermedades autoinmunes. Entonces es sentarse a evaluar nuevamente quién es mi animal, hasta dónde estoy yo dispuesto a hacerme realmente responsable por su salud. Y aquí me gustaría atajar el tema de el control poblacional, porque ese es un tema aparte en los animales que están en refugios, en los animales que están vagando sin dueños en la calle, que se han convertido en un problema de salud pública, pero el problema se ha convertido porque todos esos animales han sido previamente abandonados. Ellos no están ahí porque
aparecieron por arte de magia en un basurero. Son animales abandonados, simplemente tirados a la buena de Dios, y obviamente ya ahí no nos vamos a estar preguntando qué come, qué no come, cuál es. Mira, tenemos que controlar, tenemos que castrar a todos. A los 6 meses, a los 2 meses, al año, hay que castrar. Pero ese no es el caso de mi perro, de mi gato, que está en mi casa, que es mío, que yo lo quiero y lo cuido, y que por eso están viendo este live. Entonces, empecemos a pensarlo desde ese punto, ¿no? Sí. Sí, no solamente es estudiar los beneficios que obtiene el animal y cuando lo castras, los beneficios, ¿no? Pero eso no puede ir separado de estudiar Ay, disculpen. No puede ir separado de estudiar el entorno del animal, los dueños. Si el dueño es honesto y dice, a mí no me importa si mi perro sale a montar hembras, como me ha pasado. ¡Lilo! Disculpen, me voy para otro lado. Runa quiere participar. Sí, es que no estoy en mi casa y entonces hay una perrita que está. Ok, me pasa que yo llevo a mi perra cuando tiene el celo, yo la llevo a un parque en horas que se supone que no hay tantos animales, ¿verdad? Porque yo no la voy a llevar a un parque con el celo cuando hay un montón de perros. Y de vez en cuando me encuentro un perrito callejero. Y ese, bueno, ahí soy yo la responsable, pero si me encuentro un perro suelto, un perro macho suelto con un dueño, yo le he pedido que por favor lo agarre porque mi perra está en celo y podemos tener problemas. Y a él le importa, no, déjalo. La respuesta de yo es, déjalo, que él necesita una mujer. O sea, tienen unas cosas en la cabeza que yo digo, bueno, pero ¿en qué país, en qué mundo crees tú que yo voy a dejar que tu perro monte a mi perro? O sea, entonces, así como me lo dicen a mí, muchas personas dicen, déjalo, que se disfrute, que salga a disfrutar. Entonces, esos casos yo sí estoy de acuerdo con esterilizar, porque el dueño es sumamente irresponsable y no le importa ni siquiera que su perro se caiga a golpes con otros perros, que pelee y llegue todo herido. O sea, él no tienen la conciencia, pues, no tienen un nivel de conciencia que les permita ver más allá de lo que el perro puede. Además, los animales no disfrutan el acto sexual, eso es mentira. Eso es un acto instintivo y punto, pues, no es como los humanos. Entonces, sí hay que estudiar mucho a los dueños, hay que, de verdad, interrogarlos, qué tanto estás dispuesto tú a cuidar, porque yo tengo amistades que son muy chéveres, pero que no están dispuestos a cuidar un animal. Entonces yo digo, bueno, entonces esterilízalo, y cuando el perro se te enferme, entonces te desbancas y te quedas ahí en cero en tu cuenta del banco, pero no dañaste otras vidas, ni dejaste que vinieran vidas a este mundo para lo que no tienen que venir. Entonces sí hay que estudiar mucho a las personas. Incluso, antes de darte la palabra, Trini, ahí atajar el hecho de que, más allá de que, bueno, no me importa que va y el perro monte a 10 hembras y se pelee con 20 machos, y después cuando ese perro te vuelva, además de lastimado, que es típico lo que pasa en los gatos, luego tiene una enfermedad venérea transmisible. Exacto. Porque es importante que lo sepan, que hay enfermedades que se transmiten entre, particularmente los perros, que se conoce como el tumor venéreo transmisible o enfermedad de Sticker, que es básicamente una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Entonces, como no le vas a poner a tu perro condón, y no te importa el hecho de que vaya a montar otra hembra, que sí te importe que no se pegue un bicho por andar disfrutando de actos que no tienen absolutamente nada que ver y que son irresponsables. Exacto, entonces tienen que evaluar también, porque también siempre les va a pegar en el bolsillo esa irresponsabilidad. De alguna manera u otra les va a pegar en el bolsillo. Y si no les duele por ahí, pues entonces... Y no solo el tumor venéreo transmisible, la brucelosis, sin más, que es una enfermedad zoonótica. Sí. El tratamiento de lo que sale la brucelosis, o sea, mandar la muestra de sangre, por lo menos acá en Bariloche no te la hacen, hay que mandarla a Buenos Aires, esperar que llegue, el tratamiento es larguísimo, no te asegura la recuperación, las secuelas que deja la brucelosis a nivel osteoarticular, en columna. Bueno, sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Apelar a la responsabilidad individual a veces quizás es mucho, yo creo que no, yo quiero creer que no, quiero creer que somos humanos pensantes y que podemos hacernos cargo del individuo al cual decidimos nosotros incorporar a nuestra vida, porque creo que ningún perro ni gato dijo, help, ayuda, sí o sí, déjame vivir con vos. Siempre nosotros somos los que tomamos la decisión al final. Así que, si tomamos la decisión, hagámonos cargo después de lo que corresponde. Sí, sí. Entonces, sí, cada vez que uno publica algo en contra de la esterilización,
saltan a insultarlo a uno y a decir que uno está loco, a que no le hagan caso a los estudios científicos, que eso no es así. Y resulta que no están siendo objetivos, porque es un estudio que está demostrando los efectos secundarios de la esterilización. Pero ahí no está la opinión de uno. La opinión de uno la da uno así en los live y eso. Exacto. Porque, o sea, por lo menos yo pienso que los que estamos en este camino integrativo, nuestro principal objetivo es informar para usar la medicina integrativa como prevención. Que en mi mundo ideal sería que todos los perros me llegaran saludables antes de enfermarse a un cambio de alimentación, se asesoraran antes de esterilizar, que preguntaran todo antes de hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque hay siempre alternativas, de integrativas. Ya. Una medicina integrativa no excluye la alopatía, una medicina integrativa integra la alopatía, la china, todo. Entonces siempre va a haber una solución de alguna manera. Entonces la idea sí es prevenir, pero no a los cuchillazos. Es que sí, ahí para aclarar, porque veo que el comentario se repite en distintos países, en Colombia, en Chile, en Argentina, el tema del compromiso de la castración cuando adopta un animal, ¿no? O que te lo entregan ya castrado o que te hacen firmar un compromiso de castración, pero volvamos al punto, no es lo mismo un animal que viene de un refugio, donde ya las protectoras o estos centros que se encargan de buscarle un hogar a animales callejeros, obviamente que necesitan el control poblacional. Esa es la base en la que debería estar, que eventualmente, creo que fue en Holanda, que ya no existen los animales callejeros porque hicieron un control poblacional exhaustivo. Todos los animales están castrados, pero era porque se salió de control la situación y bueno, ¿quién termina pagando los platos rotos? El mismo animal a costa de hay que castrar. Lidiaremos con los efectos secundarios a nivel de salud, pero esto nos sobrepasó. Ok, hay que buscar la solución. La solución es la castración a todo animal que esté callejero y que vaya a ser adoptado. Eso está bien y es lo que estamos hablando. Una cosa es cuando estamos hablando del control poblacional por un problema que es mundial y otra cosa es cuando estamos hablando, yo fui y elegí comprarme a este perro o adoptarlo y está entero porque lo rescaté de la calle, lo saqué de la calle y me lo traje para mi casa, por ejemplo lo que te pasó a ti, Trini, con el gatito, ahora está aquí conmigo, yo no he firmado ningún compromiso en ninguna parte, ¿qué voy a hacer? Averigüemos juntos, busquemos un veterinario que me explique los pros, los contras, mejoremos la alimentación, mejoremos su calidad de vida, trabajemos en su parte emocional y cuidemos de, en la medida de lo posible, que su vida sea la mejor calidad de vida y veremos qué nos depara el futuro, porque castrando no garantiza que no va a haber cáncer, no castrando no garantiza que no va a haber cáncer. Claro. La dieta natural no garantiza que no va a haber una patología, pero estamos dando la mejor calidad de vida posible en todos los aspectos. Porque a veces pareciera que buscáramos como que una respuesta perfecta, ¿no? ¿Cuál es el mejor balanceado para mi animal para que no se me enferme en el futuro? Porque al fin de cuentas todos tenemos ese miedo y es normal. O sea, nadie quiere pasar por el dolor de la pérdida de un animal, ni mucho menos de manera trágica, por una enfermedad que es deprimente, deteriorante y que al final nos toca tomar la decisión quizá de la eutanasia y queremos evitar ese dolor. Sin embargo, ese dolor no se va a evitar por una pastilla mágica, son decisiones y son una cadena de decisiones que tenemos que tomar. No sé si me quedé hablando sola. Porque yo estoy, Vero. No, yo te escucho. Clau, no sé si está. Ahí está Clau. No, sí, lo que pasa es que estaba acomodando algo aquí y se me desconecté. Disculpe. Pero te estaba escuchando. Sí, el tema es ese, pues eso es lo que yo pienso. El caso, por ejemplo, de Buba, de mi gato, con todo el antecedente, yo lo adopté a él de una clínica, estuvo atacado allí, lo atacó un perro, las personas dueñas del perro lo llevaron a la clínica porque fueron responsables, su perro atacó a un gatito callejero y ellos se hicieron responsables del gatito y lo llevaron a la clínica y Buba estuvo 2 meses internado allí. Y bueno, él me vio, yo lo vi, nos enamoramos, no sé cómo, porque estaba bien feo. Pero cuando yo decido, bueno, vamos a llevarlo, a él ya lo habían castrado. Entre todos sus procedimientos de limpiezas de heridas, porque lo tuvieron que sedar varias veces por limpiezas profundas, porque sus heridas estaban bien infectadas, se aprovechó y se castró. Mi gato está castrado antes de que fuese mío. Con Canela, mi decisión de castrarla, yo la castré a los 6 años
y la decisión la tomé porque yo me venía. Y yo dije, si a la perra por alguna razón me desarrolla una piómetra y yo no estoy en Venezuela, me va a dar algo. Entonces voy a quitar la posibilidad de que tenga piómetra. Y la única manera es sacar el útero. Pero que vaya a tener cáncer, es posible. Por estar castrada o por no estarlo. Ya ella come natural desde hace 5 años, pero no lo sé. Se trata de dar la mejor calidad de vida posible y tomar las decisiones en base a qué estoy buscando. Bueno, yo la castré porque yo le tenía miedo a una piómetra. Bueno, vamos a castrarla por una piómetra. Capaz y hoy me replantearía la decisión y simplemente sacar el útero y dejar a sus ovarios. Pero bueno, hace 5 años no tenía la misma cosa. Uno toma las mejores decisiones con la información que tiene presente en el momento. Eso también, soltar la culpa, porque la decisión que tomaste hace 5 años, hace 2 meses atrás, quizás no es la misma que tomarías hoy, pero no tenías las herramientas ni la información, y esto va para todos, colegas, tutores. Por ejemplo, bueno, en el caso de mi gatito de Oliver, cuando yo abrí debate sobre que no le iba a castrar, ¿para qué? Uno de los motivos, primero porque quiero que termine su desarrollo óseo y articular bien, y otro de los motivos que más miedo me da es que el tamaño de la uretra del gato macho está directamente relacionado con el estímulo que dan las gónadas, que dan los testículos. Entonces, si yo los retiro a los 6 meses, esa uretra queda de un diámetro súper, súper chiquitito. Y creo que no es casualidad que veamos cada vez más obstrucciones urinarias en machos que o están castrados siempre a los 6 meses, antes o ahí. Así que, ahí dice mi gato, también se llama Oliver. Así con él voy a esperar todo lo posible. Yo sé que los gatos machos se ponen muy territoriales, se empiezan a marcar mucho. Veré hasta dónde lo puedo esperar. Si puedo dejarlo entero, lo dejaré. Si no, al menos quiero esperar a que termine su desarrollo y que esa uretra amplíe su diámetro, porque si bien come barf desde las 3 semanas de vida, sabemos que los gatos hacen cistitis por estrés, incluso una cistitis inflamatoria que no tenga ninguna bacteria te puede taponar un macho. Así que esa es mi decisión y yo me hago cargo de eso y los muebles sufrirán por eso, pero bueno. Quizás años atrás hubiese decidido castrarlo para que no me marque un mueble. Y hoy en día tengo otra cabeza. Pero yo no te escucho, Clau. Sí, no se la escucha súper lejos. qué raro. Sí, se le estaba escuchando bien. No, se le escucha lejísimo. Sí, no. Traigo otro teléfono, entonces no sé qué pasa. Ahí medio, sí, se escucha como encajonada y lejos. Se metió en una cajita y se fue muy lejos. No. ¿Y auriculares, Clau? ¿Auriculares? Tengo que buscar, déjame ver. Ya. Después que uno, que no sé Ay, qué raro, ¿por qué se escucha así? Sí, se escucha súper raro. Bueno, mientras la doc trata de resolver allí, la pregunta que se repite aquí mucho, el tema de que a qué edad castrarse. Ustedes me escuchan bien, porque yo me estoy escuchando con feedback. Sí, yo también. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir, sinceramente. Me desconecté de todo. Bueno, yo estaba atajando aquí varios comentarios que habían de que una pregunta que se repite mucho es el a qué edad, ¿no? ¿A qué edad debo esterilizar? ¿A qué edad debo esterilizar? Mi veterinario me dijo que ya es edad de esterilizar y todos estos temas. Y es todo lo que estamos hablando. ¿Quién es tu peludo? ¿Por qué lo quieren esterilizar? Eso. ¿Y cuáles son tus capacidades para tener ese peludo entero? Estamos hablando de un cachorro, de un perro de 1 año, de un perro de 5 años, de 7 años. ¿Qué come ese animal? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cuál es su actividad física? ¿Cuál es su condición corporal? ¿Está obeso? Todas estas cosas son importantes. Por eso es que, retomando la idea inicial del live y de toda esta información, es eso, es información, es abrirnos la cabeza y pensar un poco más de lo que se nos ha establecido. Debo hacer esto, así, asá, porque todo se ha sistematizado de una manera y es detenernos a evaluar todo el contexto, salirnos de las cajitas en donde se nos ha metido la información así y empezar a ver todo el espectro para poder tomar decisiones. Y tomar decisiones, como bien decía Trini, con lo mejor que podamos, con la información que tenemos en ese momento. El punto positivo de hoy en día es que el acceso a la información está
al alcance de un clic, cosa que hace 5 años atrás o 10 años atrás no teníamos. A un dedo de distancia. Entonces, el decir ahorita es que mi veterinario, porque a veces también siento que le dejamos todo el poder y la responsabilidad al veterinario, y sí, como veterinarios tenemos una labor y una responsabilidad, no somos solo los veterinarios. Ustedes como cuidadores también averigüen, pregunten, investiguen, porque ese es el trabajo de un cuidador. Nadie va a cuidar a tu perro o a tu gato como tú. Los veterinarios tenemos no sé cuántos animales a cargo de pacientes y fichas médicas y tratamientos y traumas y una propia vida, así que nadie va a cuidar a tu animal como tú, ni se va a preocupar por él como tú, por mucho que tengas un veterinario súper empático. Claro, no es su único paciente. Y ningún veterinario está conectado con tu animal como tú. Yo siempre insisto en eso. Tú eres la persona que estás conectada con tu animal. Si yo te llego a recomendar algo que tú ves que a tu animal le cae mal, por favor lo suspendes y conversamos a ver qué está pasando. Pero, o sea, el cuerpo del animal es la brújula, tú eres la que lees la brújula o el que lee la brújula y yo te doy la información para que puedas hacer algo con esa lectura. Exacto. Pero no solamente yo, es como dice Vero, ahí estamos a un dedo de distancia de toda la información disponible, pueden consultar a otras personas. Entonces, hoy en día. Lo que me acordé que quería decir era que Trini estaba hablando de que los gatos manchan mucho, todo eso. Yo he visto mucho Jackson Galaxy. Y me gusta porque no sé tras bastidores cómo sea él, pero de lo que yo veo en pantalla sí veo que hay muchos cambios y sí es posible. Tú con aceites esenciales, con terapias florales, con hacerle ejercicio al gato, con hacer una serie de procedimientos que son fáciles y que el gato los recibe muy bien, tú también puedes controlar esa marcadera de territorio. Entonces, a lo mejor no se elimina un 100%, pero sí la puedes reducir, porque tú cansas al gato y el gato no le interesa andar marcando territorio. Sí, si tú le gastas la energía, a él no le va a interesar realmente. Algo interesante, Clau, ya que comentaste esto, cuando llega Oliver, que tenía 3 semanas, me asesoro con una amiga mía y profesora también de Flores de Bach, que ella sabe mucho de gatos. Y una de las cosas que ella me propone enseguida es el catio, esto de hacer un espacio reducido, que él tenga acceso al exterior limitado. Yo lo había pensado por una cuestión de que no se contagie enfermedades y que no se pelee con otros gatos. Y me dice, una de las cosas, una de tantas cosas positivas que tiene el hecho de que haya un catio, o sea, un espacio reducido, es que ni él tiene acceso a territorio de otros gatos, ni otros gatos tienen acceso a su territorio. Y eso para el gato, hablando de Roma, es súper importante, porque el gato es un animal que en la naturaleza tiene territorios de kilómetros de kilómetros, y ellos marcan ese territorio, ese perímetro, con orina, entre otras cosas. Entonces, cuando aparece otro gato cerca, dice uno, este es otro territorio, yo no me meto. En la realidad que vivimos, que eso no sucede, el hecho de tener un lugar cerrado para que él marque su territorio y que ningún macho se meta ahí, disminuye muchísimo las probabilidades de estrés y de cistitis y de taponamientos. Yo no lo había pensado. Qué interesante. Claro. Es interesante eso. Es que sí hay formas, siempre hay una forma de ayudarlos. Y viendo cómo se comportan ellos en la naturaleza, sobre todo, tú puedes encontrar muchas soluciones. Tal cual. Sí, es que creo que no sabemos muchas veces, perdón, Vero, cuáles son las necesidades básicas de nuestros perros y nuestros gatos. No las sabemos. No las sabemos como veterinarios, por lo menos yo no las vi en la facultad, las estoy aprendiendo ahora como tutora, y no las saben los tutores. Sí. Entonces ahí fallamos mucho, porque si yo no sé cuáles son las necesidades básicas de mi gato, o de mi perro, o del animal del cual decido hacerme cargo, ¿cómo las voy a cubrir? Si ni siquiera estamos en contacto con que son carnívoros muchas veces, y eso está en todos lados. Sí, fíjate que bien importante eso, porque me estoy dando cuenta de que cuidar un animal es bastante complejo, porque tú tienes que saber de entrenamiento, tienes que saber de nutrición, tienes que saber de medicina básica, primeros auxilios básicos, tienes que saber no solo de comportamiento, sino la etología, todo lo que implica la etología para comprender al animal desde el punto de vista animal, no humano.
Entonces, O apoyarte en profesionales. ser cuidador, tienen que saber más que un veterinario, tienen que saber más que un nutricionista, tienen que saber más de un etólogo, entonces es bastante. O apoyarse Es que- en profesionales que sepan. Va, yo hago eso, yo no Eh, sé nada. Yo me apoyo en gente Sí, que sabe. o sea, pero es que tienes que saber cómo, o sea, tienes que entrenarte, pues tú también tienes que entrenarte y tienes que consultar a todos los especialistas y a la final tú vas a saber más de lo que saben todos porque sabes lo que saben todos. Entonces es bastante. La gente se abruma con eso, uno mismo se abruma con eso. Yo creo que es el hecho, lo importante allí, porque sí, es mucha la información, pero también entender que esto es un proceso de aprendizaje de vida. Que no Claro. es como que tienes que estudiar todo esto porque mañana vas a presentar un examen. Es aprender en el proceso. O sea, mientras tengo mi animal y estoy creciendo con él, voy aprendiendo de él, voy aprendiendo de él, porque esa es otra cosa que yo repito mucho. Tú no vas a aprender de la anatomía de los animales o la fisiología de los animales o la etología porque vas a dar clases de etología, sino Exacto. es de tu animal, es conocerlo, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus disgustos, sus necesidades como especie, como perro o como gato, tienen necesidades muy diferentes, aunque sean carnívoros, y es ir entendiendo todo esto y aceptar que es un proceso de vida. Y es de acompañamiento mutuo. El tiempo que vaya a estar ese perro o ese gato en nuestra vida, nos estamos vinculando con ellos desde el amor y el respeto, que creo que es una de las cosas más importantes y que les hemos faltado el respeto todo este tiempo, sin saber, desde el desconocimiento. Pero entonces es empezarnos a dar cuenta y empezar a corregir. No es echar para atrás, es empezar a rectificar el camino hacia donde vamos, no importa si tiene 6 meses, no importa si tiene 10 años o si tiene 15 años, todavía estamos a tiempo siempre de mejorar y de crecer. Así que creo Así que es. el cierre y la conclusión de todo esto, del tema de la gran pregunta, castrar o no castrar, es tomar la decisión en base a quién eres tú como cuidador, qué tan responsable eres capaz de ser con ese animal, porque si no puedes cubrir toda esa responsabilidad, cástralo. ¿Y quién es tu animal? Tienes que Ahí ser viene- sincero contigo mismo, exactamente. Tienes que ser completamente sincero porque si no de eso va a depender qué va a pasar y las acciones que vas a tomar después. En cuanto, quiero tocar un último tema, no sé qué hablaron ustedes porque como me desconecté, pero en cuanto a la edad recomendada para la esterilización o castración, se habla de que alcancen la madurez sexual, por lo menos, y eso no ocurre, eso ocurre después de los 5 años. Entonces, si de verdad no quieren seguir pasando los años cuidando al animal de este tema, pues después de los 5 años es que se recomienda. En todo caso, y eso no garantiza pues que no va a haber efectos secundarios, pero al menos, pues, ya el animal ha alcanzado por lo menos problemas de crecimiento y malformaciones óseas, ya no las va a tener, y otro tipo de afección. ¿En los gatos también, Clau? Los gatos, fíjate que los gatos sí pueden esterilizarse más temprano porque en los gatos no, o por lo menos no hay tantos estudios que han demostrado tantos efectos secundarios como en perros. Los perros, por ejemplo, hay un estudio de Rottweiler que hicieron en hembras y machos. Las hembras esterilizadas a temprana edad mueren entre los 8 y 10 años, pero cuando no las esterilizan o les dejan los ovarios, les dejan las gónadas, ellas tienen un 30% más de vida, o sea, duran 13 años o más. Entonces, y eso tomando siempre en cuenta que estamos hablando de animales que no comen lo que deberían comer, porque la mayoría Exacto. de todos estos estamos hablando de animales que comen balanceado y que el único Exacto. control que se está haciendo es el tema de la esterilización. Sí, entonces se comprobó pues que en machos este tema, en los Rottweiler específicamente, pues no influye mucho, quizás duran un poquito más, pero no tanto como las hembras, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que ser honestos y saber las capacidades de uno y hasta dónde quiere llegar uno con el perro, porque como dice Vero, uno tiene que ser el especialista en su animal, ¿ok? Desde la parte emocional, la parte nutricional, la parte médica, tú tienes que saber cómo resolver una diarrea hasta que tú puedas llevarlo al veterinario, cuándo amerita ir al veterinario, cuándo no. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo hay gente esperando a que tú llames disponible para responderte. Y en ese proceso, mientras alguien te responde, pueden pasar cosas que tú pudieras haber evitado si eres especialista en tu perro. Tal cual. Entonces, es informarse.
quisiera repasar ese tema de la edad como comentario, el hecho de que en los gatos, como siempre, los gatos son otra cosa, tenemos poca información de los gatos. El tema de lo que yo estuve leyendo era que hasta ahora no hay evidencia real de problemas asociados a la castración en los gatos, sean machos o sean hembras. Sin embargo, eso no es algo categórico de que no hay problemas. Hasta ahora no hay estudios suficientes que confirmen que no hay ningún tipo de problema, ni alteraciones metabólicas, ni alteraciones conductuales. En los perros, lo que sí logré ver, el patrón de los estudios, era que es más, voy a utilizar la palabra delicado, el tomar la decisión de castrar en perros de tamaño mediano a grandes, que cuando son razas pequeñas, por este tema de la predisposición a lo que son rupturas de ligamentos cruzados o problemas de todo lo que estamos hablando, de cáncer. Problemas de cadera. Parece que los perros de raza o de tamaño pequeño estamos hablando de menores de 10 kilos, están como un poco más libres de este tipo de problemas articulares post-castración. No se sabe todavía tema cáncer porque no parece haber demasiada consistencia en ese aspecto. Yo he visto, por ejemplo, muchos carcinomas mamarios en caniches. Sí. Sí. Entonces, ahí volvemos al punto de que no es que hay una garantía y en caniches incluso, tanto castradas como no. Así que no hay una respuesta concluyente, no hay algo determinante de decir, sí, tienes que castrar a todos los o no, no hay que castrar, es este punto. Y por favor, no hay que preñar a las hembras para que no les dé tumores. No hay que preñar a las hembras para que no le dé piómetra. Eso es falso. Cierto. Estoy cansada de ver perritas que han parido y les da cáncer. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver más con el entorno y la alimentación. Y el estrés. El estrés, cualquier cosa que altere el sistema inmunológico lo predispone. Exacto. Sí. Ese mito está muy extendido, a que alguien pone aquí, yo pensé que sí, ese mito de que tiene que tener cachorro para que mame y nunca le dé cáncer de mama o nunca le dé piómetra. Es falso, absoluto, no hay absolutamente nada que avale que una hembra tiene que parir para que no le dé cáncer. Nada, eso no es Así cierto. que, por favor, dejen de decir o dejen de poner a parir a la hembra o dejen ni lo mismo con el cáncer de próstata en los machos, que tienen que montar a una hembra porque sí, porque si no va a tener cáncer de próstata. No, el cáncer no está relacionado con tener hijos, ni con montar a hembras, ni con el acto sexual. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es como que el cachorro va a mamar y entonces va a chupar las células cancerígenas y ya no vas a tener. Ay, qué horror. Es que uno se imagina cosas así porque no sé de dónde salió ese mito, pero, ay, no, es que la voy a hacer parir una vez. No, o sea, no es así, por favor, de verdad. No crean en eso porque no hay evidencia alguna. Pero bueno, son estos mitos urbanos que se extienden y se extienden y se extienden y hay que trabajar ahora en cortarlos y cortarlos y cortarlos porque hay que pararlos de falso. Trini, palabras para despedirnos. Me pudiera quedar hablando con ustedes toda la noche, pero... Sí, ya. No me he dado cuenta que eran las 8. Bueno, no, primero agradecerte, Ver y Clau, porque hace rato que tenía ganas de que nos juntáramos a charlar de esto. Ya habíamos estado en contacto, incluso las tres, porque se había dado estos debates ahí en historias y en un posteo de Clau que vi que había algunos comentarios bastante heavies. Así que espero que los que estuvieron del otro lado, a mí se me bloquearon los comentarios, yo no veo nada, así que no sé qué han estado poniendo, que lo hayan podido ver con la mente abierta, porque a veces es difícil salir de lo que nos han enseñado, de lo que hemos escuchado toda la vida. Soy la primera en decir lo que a mí me costó entender todo esto y decir, no, ¿cómo no lo vas a castrar? Que sos un mal tutor. Bueno, desaprender lo que hemos aprendido y siempre estar cuestionándonos qué es la nueva información que nos llega, porque tampoco nada es palabra final. Y agradecer porque creo que estuvo re lindo, creo que fue desde un lugar súper amoroso y que se entendió que no estamos diciendo que no nos importan los animales en situación de calle, que eso sí, estamos a favor de la castración obviamente, por un control poblacional y recordar esto que decía Vero, es una cuestión de responsabilidad de nosotros como tutores y de conocer a nuestros animales para poder elegir qué es lo mejor en base a la información que tengan disponibles y que hoy en día, más allá de que tengan la información al alcance de un clic o de una interconsulta con el colega especialista en lo que quieran, acá tienen 3 perfiles que se dedican a subir información gratis y somos 3 y hay un montón más, pero un montón, elijan el que más les guste, el que más les resuene y sigan leyendo, tal cual. Claro.
Sí, gracias Vero, verdad que este es un tema bien interesante para conversar y bueno, y si quedan dudas podemos hacer una segunda parte recolectando preguntas y entonces hacemos una segunda parte respondiendo específicamente preguntas porque si veo que la gente queda comentando y queda con dudas a veces, entonces sí es interesante, pero en resumen, infórmense, conozcan a su perro, conozcan las necesidades de su perro y las capacidades que tienen ustedes para cumplir esas necesidades. Y en base a eso, ustedes van a realizar una esterilización o una castración. Pero no porque o sea, la cosa no es blanco o negro, ¿ok? No es así. Hay mucha información que ustedes pueden obtener, muchas recomendaciones, muchas soluciones aparte que no son solamente la alopatía, ¿verdad? Hay muchas medicinas que funcionan muy bien, entonces muchas técnicas, muchas terapias, muchas que pueden solucionar todo ese tema y está siendo disponible por un gran grupo de veterinarios que conocí hace poco. Cuando yo empecé había muy poca gente y hoy en día hay más de 70, entonces tienen quien los pueda informar. Somos más de 70 hoy en día. Chicas, en Latinoamérica. Gracias. Sí, solo en Latinoamérica, por Sí. no abarcar más allá, porque si vamos mundial seguimos siendo pocos, Sí. Entre comillas, pero cada día somos más, así que hay que ver el lado lleno y no medio vacío. Sí. Gracias infinitas por haber aceptado la invitación al live, por estar acá. Yo siempre estoy agradecida y honrada de conversar con ustedes, de compartir todo este contenido. Gracias a todas las personas que se unieron. Le tomo la palabra a la doctora Claudia podemos hacer una segunda ronda y abrir simplemente preguntas y respuestas en vez de conversar nosotras, que nos vayamos manejando las preguntas y respuestas. Así que estén atentos porque seguramente lo organizamos y lo volvemos a publicar. Y ahí vamos. Las preguntas de que si quedará grabado, sí, lo voy a guardar. Probablemente lo suba mañana, pero sí va a estar en mi feed. Igual lo comparto en las historias. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que comentaron. Todo fue desde el respeto, la verdad que sí, y lo agradezco. Nada, un abrazo. Buenas noches. Un Gracias, abrazo. Vero. Gracias a todos. besito. Un besito, Trini. Chao. Gracias a todos los que se conectaron.